Falleció a los 87 años Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. La notable RBG luchó sus últimos días contra un cáncer de páncreas y será recordada por su férrea defensa por la igualdad de género. A menos de 2 meses de las elecciones, los republicanos han prometido votar para confirmar a quien Donald Trump nomine para reemplazarla, lo que augura una nueva batalla política en el Capitolio. Tenemos análisis. El Congreso de Perú votó contra la destitución del presidente Martín Vizcarra en un juicio político en el que la oposición, mayoría en el legislativo, se quedó corta en sus acusaciones de incapacidad moral. En su discurso de defensa, el mandatario dijo que el país no debería distraerse de sus verdaderos desafíos, como el COVID-19. Y en Tailandia, miles de personas se manifiestan en contra del gobierno del primer ministro Prayut Chan-o-cha, al mismo tiempo que piden limitar el poder de la monarquía y acabar con la ley de lesa majestad, que exige prisión a personas que sean declaradas culpables de difamar la institución real. Comienza esta mañana de sábado y también las noticias en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Bienvenidos. Hay luto en Estados Unidos por el fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, tras repetidas batallas contra el cáncer. Conocida como la notable RBG, dada su incansable lucha por la igualdad de derechos para las mujeres, fue una potente voz liberal en la mayor corte del país y deja libre un puesto vitalicio para el que Donald Trump podría nominar a un tercer magistrado. Esto desataría una férrea batalla entre republicanos y demócratas en el Congreso y tendría un profundo impacto en las elecciones de noviembre. Veamos la historia de vida de la jueza Ginsburg. Sex discrimination existed. La izquierda estadounidense ha perdido a su ícono. Ruth Bader Ginsburg, una pionera en la defensa de los derechos de la mujer, murió este viernes después de luchar contra 5 episodios de cáncer a lo largo de su vida. Esta jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos cursó una larga carrera legal, impulsada por sus propias luchas como mujer en una profesión dominada por hombres. En la Facultad de Derecho de Harvard fue una de las 9 mujeres de una clase de 500 estudiantes. Después de graduarse de Columbia como la mejor de su año, todavía se enfrentó a dificultades para encontrar trabajo, ya que los jueces federales no querían contratar mujeres. En 1970 fundó la primera revista jurídica dedicada exclusivamente a los derechos de la mujer. 2 años después, ayudó a lanzar una sección similar dentro de la poderosa Unión Americana de Libertades Civiles. Y para 1974, el organismo había participado en más de 300 demandas por discriminación de género. Así, Ginsburg se ganó una reputación con su trabajo lento pero constante, favoreciendo las batallas ganables por encima de los casos llamativos. En 1994 fue nominada a la Corte Suprema por Bill Clinton, convirtiéndola en la segunda mujer en servir en el máximo órgano judicial de Estados Unidos. Allí continuó defendiendo los derechos de las mujeres con sentencias sobre temas controversiales como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la inmigración. Era reconocida por ser una gran disidente del gobierno de Trump y cuando hablaba de su visión de la ley durante discursos en todo el país, siempre era recibida con ovaciones. Cuando la gente le preguntaba cuántos de los 9 escaños del tribunal debían ocupar mujeres, ella siempre daba la misma respuesta. ¿Cuándo crees que habrá suficiente? Es obvio, cuando haya 9. Su baja estatura, combinada con su rechazo a dejarse intimidar, la hizo ascender al estatus de ícono de la cultura pop en una generación mucho más joven. La popular magistrada del más alto tribunal del país era venerada por los progresistas y odiada por los conservadores. La nominación de Donald Trump de 2 jueces de la Corte Suprema cambió el balance de la Corte de 5-4 por los conservadores. El fallecimiento de Ginsburg podría reforzar la tendencia conservadora en la entidad. Vamos a discutir las implicaciones después de la muerte de la jueza Ginsburg y por eso nos acompaña en el estudio Andrés Espinal, jefe de redacción de France 24 en español. Andrés, buenos días para usted y comienzo preguntándole cuáles han sido las implicaciones o las reacciones de los republicanos y los demócratas después del anuncio del fallecimiento de RBG y explíquenos cuál es la batalla política que se avecina.
Bueno, tanto republicanos como demócratas están lamentando la muerte de esta persona, pues de esta jueza que era considerada una pionera y una defensora de los derechos de la mujer, pero esto ha tomado rápidamente un aspecto político después de que el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, confirmara que va a haber un voto justamente para confirmar a la persona que Donald Trump designe para reemplazar a RBG. Entonces, por otro lado, los demócratas, principalmente el candidato Joe Biden, están pidiendo que primero haya una elección y que sea el presidente el encargado de designar a ese reemplazo. Entonces, esto hace eco de un caso del año 2016, cuando el juez Merrick Garland, que fue nominado por Barack Obama, fue bloqueado por los republicanos en el Senado, justamente porque decían que el país estaba en un año electoral y que había que esperar la voluntad del pueblo. Ahora, la batalla va a consistir básicamente en unos demócratas tratando de dilatar este proceso de confirmación y los republicanos tratando de llevarlo por la vía expresa. Bueno, y más allá de si lo dilatan o no, el promedio en el que se toman estas elecciones son 72 días y recordemos que son menos de 2 meses antes de las elecciones presidenciales. ¿Por qué es, Andrés, tan importante el reemplazo de la jueza y qué implicaciones va a tener esto para la carrera presidencial? Bueno, pues tenemos que recordar que la Corte Suprema, antes de la muerte de Ruth Bader Ginsburg, se consideraba que había 4 jueces de corte liberal, 4 de corte conservador, más el presidente de la corte, que es John Roberts, que también es conservador. Entonces se consideraba que había una inclinación de 5-4 a favor de los conservadores. Si Donald Trump llega a nominar y a poner a un tercer juez en esa corte, significa que ese desequilibrio pasa a ser de 6-3. Y eso despierta el interés de todos los votantes, tanto republicanos como demócratas, porque muchos consideran que hay demasiado en juego. Se cree que está en juego el tema del derecho al aborto, el cambio climático, los límites del poder del Ejecutivo, la segunda enmienda. Entonces, básicamente estamos en un contexto en el que, además de unas protestas muy fuertes por el tema racial en Estados Unidos, de una pandemia que se ha llevado a casi 200,000 personas y de una crisis de empleo, ahora la Corte Suprema pasa a ocupar un rol central en esta carrera, donde Donald Trump, por un lado, dice que tiene una lista de jueces muy conservadores y por el otro lado Joe Biden no tiene una lista, pero dice que si se le da la oportunidad pondría a la primera mujer afroamericana en el cargo. Entonces nos enfrentamos a un tema de extrema polarización. Gracias, Andrés. Y continuamos con más noticias. En América Latina, Perú, el presidente Martín Vizcarra se libró de la destitución tras la votación de juicio político en el legislativo al que fue sometido bajo la acusación de incapacidad moral por supuestos contratos turbios en el gobierno. La oposición que domina el Congreso emitió 32 de los 87 votos requeridos para removerlo del cargo a 10 meses de que termine el mandato. En su discurso de defensa aseguró que el país no debería distraerse del desafío real, la pandemia. Los grandes desafíos del Perú nos exigen actuar con sensatez y responsabilidad. Sigamos trabajando todos unidos por lo que realmente importa a los peruanos. La lucha contra la pandemia, la reactivación económica, el fortalecimiento de la democracia, el combate a la corrupción para mejorar la calidad de vida de quienes lo necesitan. Y miles de jóvenes se manifiestan este fin de semana en Bangkok para exigir reformas en la Constitución y mayor control sobre la monarquía. Entre otras reivindicaciones está la renuncia del primer ministro. Veamos. Las multitudes se abarrotan frente a las puertas de este campus de Bangkok. Las cadenas finalmente ceden y cientos de manifestantes entran en el recinto universitario. Debemos recuperar nuestra democracia. Nuestra lucha no debe ser en vano. Todos hacen el mismo gesto, 3 dedos levantados en el aire, la señal de la unión de los opositores a quienes ostenta el poder tailandés. La mayoría de los manifestantes son estudiantes, han estado marchando casi a diario desde este verano para exigir más democracia en el país. Debe haber transparencia, debemos tener el derecho de saber lo que pasa en nuestro país y no solo recibir órdenes de nuestros líderes. Entre las reivindicaciones de este movimiento prodemocrático, el fin del acoso a los opositores políticos, la disolución del Parlamento, la dimisión del primer ministro, pero también la revisión de la Constitución de 2017, redactada cuando la Junta Militar estaba en el poder. Parte de este movimiento también ataca a la monarquía y condena la interferencia del rey en los asuntos políticos. Algo nunca antes visto en este país, donde el crimen de lesa majestad se castiga con 3 hasta 15 años de cárcel. Los activistas pro democracia marcharán el domingo a la Casa de Gobierno para presentar sus demandas. Esperan organizar la mayor manifestación desde el golpe de Estado de 2014. Hasta aquí el informativo, pero seguimos en France 24. Quédese con nosotros.